Empecemos con la forma de la axila. ¿Ya? Acá tenemos que es una pirámide cuadrangular. Lo podemos ver en ambas imágenes. En esta imagen superior vemos con un brazo extendido y en la imagen inferior vemos un brazo que está pegado al tronco. Pero como podemos ver, como cualquier pirámide, va a tener un vértice o también llamado apex y una base que estaría en la parte inferior. Al ser una pirámide también va a tener cuatro paredes. Entonces vamos a tener una pared anterior, una pared medial que va a estar pegada al tronco, una pared lateral que va a estar pegada al brazo y una pared posterior. Ya vamos a revisar cada una de estas cuatro paredes en las siguientes diapositivas. Vamos a empezar con la pared anterior o sinónimo de anterior también es ventral. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar en la pared anterior? Vamos a encontrar básicamente tres músculos. Vamos a encontrar el pectoral mayor, el pectoral menor y el subclavio. En esta imagen de la izquierda vamos a poder que esta es la pared anterior, lo que estoy circulando. Y entonces acá vemos el pectoral mayor en esta flechita. Después vemos el pectoral menor y el músculo subclavio aquí arriba. ¿Ya? Entonces la pared anterior de la axila básicamente se va a dividir en dos planos. Un plano superficial, que es solamente el pectoral mayor, y un plano profundo, que van a ser conformados por los otros dos músculos, que serían el pectoral menor y el subclavio. Esta diapositiva ya la hemos visto en la clase anterior, pero para refrescarles la memoria, sabemos que el pectoral mayor es muy grande, ocupa casi gran parte de la pared anterior del tórax y tiene dos porciones, algunos dicen tres porciones, una porción clavicular que tenemos de inserción proximal en la cara anterior de la mitad media de la clavícula. Para esto nos vamos a la imagen de aquí, a la imagen uno. Entonces, ya la habíamos revisado. Si nos dice la cara anterior o el borde anterior, sería este de acá, adelante, ¿sí o no? Y de la mitad medial, si lo partimos a la mitad, esto era medial y esto era lateral. O también la parte de aquí se articulaba con el esternón y el otro se articulaba con el acromion, ¿sí o no? Entonces, a- el pectoral mayor estaría en este lado, en este color rojo que está acá. Después nos dicen que la porción esternocostal es la cara anterior del esternón. Aquí tenemos el esternón en su cara anterior. Después los seis cartílagos costales superiores y aponeurosis del músculo oblicuo externo, que es un músculo de la prensa abdominal. Lo vamos a ver en el capítulo de abdomen. Después, en su inserción distal, habíamos dicho que se insertaba en el labio lateral de la corredera bicipital. Entonces, para esto nos vamos a dirigir a la imagen número 2, que vemos el húmero. Habíamos dicho que esta era la corredera bicipital un sinónimo de la corredera bicipital era el surco intertubercular, porque en esta literatura anglosajona, este era el tubérculo menor y el otro era el tubérculo mayor. O el tubérculo menor, sinónimo de troquín, y tubérculo mayor, sinónimo de troquíter. Entonces, el labio lateral sería este, el número 3, porque en el húmero nos tenemos que guiar a dónde está mirando la cabeza humeral. Esta era la cabeza humeral y como está mirando hacia este lado, sabemos que esta parte es la medial y esta parte es la lateral. Después vamos a ver que está inervado por los pectorales lateral y medial. Esto ya lo vamos a ver porque en esta clase vamos a revisar el plexo braquial, que básicamente es lo que más quiero que presten atención. Lo vamos a ver casi finalizando la clase, pero es una parte muy importante. Y bueno, su acción era aducir. Aducir era llevar el brazo hacia el tronco, no solamente el brazo, puede ser también las piernas, ¿no? Es la acción como tal. Y rota medialmente el húmero. Entonces, acá les traigo una imagen que este es el pectoral mayor en un cadáver verdadero. Van a ver uno muy similar en el anfiteatro. Y es todo esto lo que estoy señalando aquí. Todo esto es el pectoral mayor. Acá podemos ver su tendón y este es el brazo. Entonces, podemos decir que se está insertando en el labio lateral de la correa bicipital. No sé, obviamente no vemos el húmero como tal porque está todo cubierto de músculos, de piel, pero podemos intuir. Y acá vemos que lo han cortado en su porción medial. Lo han cortado para ver después, en las siguientes imágenes vamos a ver el pectoral menor que se encuentra debajo. Es por eso que este, al ser el primer músculo que se ve, se le dice que es el plano superficial y los músculos de abajo que vamos a ver, ese plano profundo. Entonces, en este plano profundo que vemos aquí,
Tenemos el pectoral menor, que es este de aquí, y el subclavio, que lo vamos a ver más a detalle en la siguiente diapositiva. Pero eso también ya lo habíamos visto en la anterior clase. Entonces, su inserción proximal era en la tercera, cuarta y quinta costilla. Habíamos puesto a contar que esta era la primera costilla, esta era la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces se inserta en la tercera, cuarta y quinta. Y después en su inserción distal era la apófisis coracoides, que era esta. O si acá vemos en la escápula, era esta, en el número 6, ¿no? Inervación nervio pectoral medial, lo vamos a ver cuando veamos plexo braquial. Y después su acción era tira la escápula hacia abajo y hacia adelante. Pero también me olvidé mencionarles en la clase anterior que es un músculo inspirador accesorio, ¿ya? El músculo inspirador principal es el diafragma, pero eso ya lo vamos a ver en el capítulo de abdomen. Entonces el otro músculo que nos faltaba de plano profundo, que conformaba la pared anterior de la axila, era el músculo subclavio, que era este de aquí. Como su mismo nombre lo dice, subclavio significa que está debajo de la clavícula. Esto, en esta imagen de aquí, en la imagen uno, vemos a la clavícula desde una vista inferior. Ya no es como la otra imagen que habíamos visto para el pectoral mayor. Esto ya se ve desde una vista inferior. Es decir, que si tenemos la clavícula así en horizontal, lo estamos viendo desde acá abajo. Entonces, si se acuerdan, habíamos dicho que este azul, es- esto que está coloreado en color azul y que ahora lo estoy coloreando en color rojo, se llamaba el canal de subclavio. Entonces, esta era la inserción distal y bueno, su inserción proximal dice que es la cara superior del primer arco costal. Tenemos que esta es la clavícula, ¿sí o no? Entonces, el primer arco costal es todo esto y acá vemos una imagen que se está insertando aquí, en el primer arco costal. Después su inervación es el nervio del subclavio, también rama del plexo braquial, y su acción es estabilizar la clavícula. Aquí está la otra imagen que le había mencionado. Este músculo que ven que lo han levantado, que lo han cortado, es el pectoral mayor. Entonces ya están sacando el plano superficial. Lo que estamos viendo aquí, que bueno, no se ve muy bien, este es el pectoral menor. Y si nos ponemos un poquito más, si nos imaginamos que esta es la clavícula, podríamos decir que este es el músculo subclavio. Esto ya lo van a poder ver mejor en el anfiteatro cuando lleven a anatomía práctica. Hay un cadáver que se ve muy bien, el pectoral menor, y a mí me vino en mi examen práctico. Pero ustedes se tienen que guiar porque van a ver que, como esta imagen anterior que vimos, literalmente van a ver que se inserta en el tercer, cuarto y quinto eh, costilla. Entonces, esta es una pregunta que les vino en el pretest y es ¿qué estructuras pasan por el surco delto pectoral? Primero, veamos el nombre, delto pectoral. Esta parte del delto viene del deltoides, que es un músculo que ya vimos. Su acción era abducir el brazo, o sea, llevar el brazo en esa dirección, separarla de la línea media, separarla del tronco. Y el pectoral viene, como su mismo nombre dice, del pectoral mayor más específicamente. Entonces, como vemos en esta imagen, el surco delto pectoral es esta línea que se forma aquí, que estoy coloreando acá en rojo, o que en esta imagen de la derecha, en imagen 2 se pueden ver mejor. Y aquí vemos las dos estructuras que pasan y se las he puesto acá. La vena encefálica, que sería la estructura coloreada en azul, y si ven, acá hay un vaso rojo, un vaso sanguíneo rojo, y esta sería la rama deltoidea de la arteria acromiotorácica. Esto ya lo vamos a ver, no se preocupen. Hoy día en la clase de hoy vamos a ver la arteria axilar, y esta es una de las ramas de la arteria axilar y ya lo vamos a especificar mejor. Entonces, ya terminamos con la pared anterior. Ahora vamos a ir con la pared dorsal o posterior. Dorsal y posterior son sinónimos. Entonces, ¿qué tenemos acá? El músculo subescapular. Si nos podemos imaginar que todo esto que está en blanco es el hueso, sí o no, es la escápula. Entonces ya nos ubicamos mejor que esta flecha de aquí, entonces está señalando el músculo subescapular. Y después tenemos también el redondo mayor y el dorsal ancho. El redondo mayor sería esta de aquí y el dorsal ancho sería el que está más abajo. Entonces,
Esto también ya lo vimos en la clase pasada, que es el músculo subescapular. Habíamos dicho que en esta imagen lo estamos viendo desde una vista anterior. Entonces, habíamos dicho que la escápula era un triángulo, entonces vista anterior, estamos viendo así de frente. Entonces, esta parte de aquí, el número uno, se llamaba fosa subescapular, que era la inserción proximal. Básicamente, eh, toda la cara anterior, la gran parte de la cara anterior de la escápula es para la inserción del músculo subescapular. Y su inserción distal, al ser uno de los músculos del manguito rotador, habíamos dicho que era el único que se insertaba en el tubérculo menor o troquín, este que está en número 7. ¿Se acuerdan que, que el manguito rotador estaba formado por cuatro músculos? Tres de ellos, que son los que no vamos a mencionar en esta clase, que eran supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, se insertaban en el troquíter, pero este, el subescapular, que era rotador interno, aquí tenemos rota medialmente el brazo, se inserta en el troquín o tubérculo menor. Y después, como conforma uno de los músculos del manguito rotador, habíamos dicho que su función como tal de los tendones era mantener la cabeza humeral en la cavidad glenoidea, porque los ligamentos de la articulación del hombro eran defectuosos. Y después los nervios que le dan inervación a este músculo son los subescapulares superior e inferior. Entonces, en la pared posterior tenemos el músculo redondo mayor. Esto ya también lo revisamos en la clase anterior. Se están dando cuenta que es un repaso más que todo, pero también vamos a ver nuevas cosas. Entonces, la inserción proximal habíamos dicho que era el ángulo inferior de la escápula. En esta imagen, en la imagen uno, estamos viendo la escápula desde una vista posterior, porque lo identificábamos por esta estructura que era la espina de la escápula. Entonces, el ángulo inferior, al ser un triángulo, era este de acá abajo, que es este igualito. Entonces, el número 9 es la inserción proximal del redondo mayor, que es este músculo que vemos aquí. Entonces, su inserción distal era el labio medial de la corredera bicipital. Si esta era la corredera bicipital, o también llamado surco intertubercular, el labio medial era este 5. Su inervación, nervio subescapular inferior, y su acción era aducir, entonces llevar hacia la línea media el brazo, y también era un rotador medial o rotador interno. El otro músculo de la pared posterior de la axila es el músculo dorsal ancho. Este es un nuevo músculo, no lo vimos en la clase pasada, pero lo van a ver bastante, porque como podrán ver en esta imagen número uno, es muy grande, es muy, muy grande. Entonces, lo vamos a ver en el capítulo de tórax y también en el capítulo de abdomen. Tenemos que su inserción proximal es la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar es todo esto, no sé si lo distinguen, pero esta parte blanquecina, todo esto es la fascia toracolumbar, ¿ya? Entonces, después, otra inserción, tenemos que es la cresta ilíaca. Esto ya lo vamos a ver en el capítulo de miembro inferior, pero la cresta ilíaca es esto, el hueso ilíaco o coxal. Después tenemos las cuatro últimas costillas, y acá no las vemos porque lo está tapando, y el ángulo inferior de la escápula. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, vamos a volver. Este chiquitito de acá, este número 12, ese es el lugar de inserción del dorsal ancho en la escápula, pero no es muy constante. Puede estar como puede no estar. Y su inserción distal, habíamos dicho que era el fondo de la corredera bicipital. Entonces ya no es el labio medial ni el labio lateral, era el fondo, que es este de acá. Entonces, inervación, nervio toracodorsal. ¿Y cuál es su acción? Es un potente extensor de brazo. Entonces, digamos que acá voy a dibujar una persona que está en perfil, que está de perfil. ¿Ya? Acá está mirando hacia adelante y acá tiene su brazo. Un extensor lo que hace es, cuando nos referíamos a extensor de brazo, era llevar el brazo hacia atrás, ¿ya? Acá estamos mirando hacia adelante, estábamos de perfil. Entonces, extensión es llevar el brazo hacia atrás y flexión era llevar el brazo hacia adelante. Entonces, acá nos está diciendo que es este de acá. Es un potente extensor de brazo, ¿ya? Entonces, y también era un aductor
Entonces lleva el brazo hacia la línea media y rotador interno. Aquí tienen los tres músculos que ya mencionamos, que eran parte de la pared posterior de la axila. Tenemos el subescapular, que el subescapular es un músculo que cuando ustedes lo vean en los cadáveres no se nota mucho porque es muy difícil de encontrar. Está tan metido que ver la cara anterior de la escápula en un cadáver como tal sería que el miembro superior pierda la estabilidad y esté casi por separarse del tronco. Creo que hay un cadáver que sí tiene el miembro superior que más o menos está despegado del tronco, pero verlo, por ejemplo, en una cirugía es más difícil. No se ve mucho el subescapular como tal, está bien metido. Y los otros dos músculos, el redondo mayor, que es este de aquí, y el dorsal ancho, que es este de acá. Entonces, ya revisamos la pared anterior y la pared posterior. Vamos a ver la pared medial. Y la pared medial tiene los cuatro primeros espacios intercostales y el músculo serrato anterior o también llamado músculo serrato mayor. Acá lo tenemos, la pared medial, músculo serrato anterior, que en esta imagen es todo esto, todo esto. ¿Ya? Inserción proximal. Acá dice costillas, pero si quieres ser más específico serían las 9 a 10 primeras costillas. ¿Ya? Tiene tres porciones, la porción superior, la porción media y la porción inferior. Y su otra porción es la fascia intercostal. Acá les traigo otra imagen, digamos, la imagen uno. Si ustedes se preguntan qué son los espacios intercostales, si esta es una costilla, si lo rojo, lo verde y lo azul son costillas, el espacio intercostal es este espacio que está entre las costillas. Todos estos espacios son los espacios intercostales. Y cuando veamos tórax también vamos a ver que en todos estos espacios hay músculos también, que se llaman los músculos intercostales, ¿ya? Porque están entre las costillas. Y todos los músculos tienen una fascia, que es un tejido que los cubre bien fino, bien fino. Entonces los recubre. Entonces, si acá se insertan entre los espacios intercostales músculos, va a haber fascia. Por eso es que decimos que se insertan en la fascia intercostal. Su inserción distal es el borde medial de la escápula, que si lo vemos, aquí está. Esta es la cara anterior de la escápula, esta era la fosa subescapular y el borde medial era todo esto. El número 2 todo esto. Acá se inserta el serrato anterior. Y lo podemos ver acá en esta imagen también. En la parte de aquí vemos que en el borde medial de la escápula se está insertando el serrato mayor. Inervación nervio torácico largo y acción, protracción de la escápula. Y este es el músculo más importante de la protracción de la escápula. Creo que también es visto en el pretest. Y entonces, aquí les voy a dar dos orientaciones clínicas de este músculo. Si decimos que es el protractor más importante de la escápula, este músculo va a estar muy desarrollado en los boxeadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque si cuando, a ver, en la siguiente diapositiva van a ver mejor. La protracción es este movimiento. Entonces, estamos separando las escápulas y los boxeadores que hacen lanzan golpes. Entonces, como quieren llegar a su oponente, separan las escápulas para tener un mayor rango en sus golpes. Estos son otros movimientos de la escápula. Cuando nos referimos a elevación de la escápula, si estas son las escápulas, las estamos llevando hacia arriba. Depresión, las estamos llevando hacia abajo. Y retracción, estas dos son nuevas. Retracción sería juntar las escápulas. Es decir, cuando ponte que una persona nos dice que nos paremos derechos, lo que hacemos es llevar las escápulas para atrás. O digamos que la acción de sacar pecho, también llevamos las escápulas para atrás para que el pecho se pronuncie más. Y la protracción sería separar las escápulas de la línea media. Acá, esta también es una pregunta que define en el pretest. Y acá vemos una diferencia, ¿sí o no? Si nosotros tenemos que ver cuando hagamos un estudio clínico, que el cuerpo no es 100% simétrico, no es lo mismo en la izquierda y la derecha, pero sí tenemos que ver cuál es la diferencia. Y acá podemos ver una notoria diferenciación, ¿no? Acá vemos que esta escápula está muy salida, a comparación de este lado, que la escápula está en su posición normal. Esta patología o esta condición se llama escápula alada. A ver, lo voy a escribir. La escápula.
alada, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama alada? Porque no sé no sé si lo logran ver, pero es como si fueran alas, ¿no? Como si tuviéramos unas alitas atrás. Entonces, ¿esto por qué se causa? Y voy a retroceder a esta diapositiva para que lo entiendan. Entonces, esto se causa por la parálisis del músculo serrato anterior. Es una de las causas, ¿ya? Entonces, si hay una parálisis de este músculo, es porque hay una lesión de este nervio, el nervio torácico largo, que también lo vamos a ver en el plexo braquial, ¿ya? Entonces, si hay una parálisis, este músculo ya no va a tener suficiente fuerza para mantener la escápula pegada al tórax. Esta es otra de las funciones de este músculo. Imagínense, si uno que se inserta en el borde medial, entonces acá está pegando el borde medial con toda la parrilla costal con el tórax. Por eso es que tiene una gran inserción con el tórax. Y si volvemos a la imagen, ven que justo este borde medial, sí o no que es el que está más salido. Es porque se ha vuelto débil el músculo, hay una parálisis y por eso se presenta esta manifestación clínica. ¿Ya? Porque hay una lesión del nervio torácico largo. ¿Hasta ahí se entiende todo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se llegó a entender el porqué de la escápula ala? ¿Sí? Ya, continuamos entonces. Entonces, la última pared que nos falta revisar es la pared lateral, que sería, está conformada por la cabeza del húmero, el músculo coracobraquial, la cabeza corta del bíceps braquial y la articulación glenohumeral. Estas dos ya lo vimos en la clase anterior, pero el músculo coracobraquial y la cabeza corta del bíceps lo quiero dejar más para la clase, para la siguiente clase que va a ser brazo y codo, ¿ya? Y para verlo con más detalle, el músculo coracobraquial y la cabeza corta del bíceps. Pero no se preocupen, cuando veamos estos dos músculos, se los voy a acordar y les voy a decir, ah, era en la pared lateral de la axila, ¿ya? Y acá lo podemos ver para que se den una idea, no solamente de la pared lateral que nos vamos a enfocar ahorita, pero también la pared anterior, la pared medial y la pared posterior. Está en otro idioma, pero básicamente habíamos dicho que era el húmero, bueno, la cabeza humeral, la articulación, este es el húmero. Y acá tenemos el bíceps, es la cabeza corta del bíceps, este de acá, y este es el músculo coracobraquial. Ya en la siguiente clase van a entender su inserción, vamos a ver todo eso. Este de aquí, el teres mayor, esto es sinónimo de redondo mayor, ¿ya? Y acá tenemos la escápula, que habíamos dicho que era la pared posterior, uno de los músculos de la pared posterior, y sí o no que habíamos dicho que en la pared anterior eran dos planos, el plano superficial, que era del músculo pectoral mayor, y el plano profundo del músculo pectoral menor y también el subclavio, el plano profundo. Y después habíamos dicho que la pared medial era del músculo serrato anterior o serrato mayor y de los empastes intercostales. Pero acá podemos ver con más detalle el serrato anterior. Entonces todo este espacio es la axila. ¿Qué va a pasar por este espacio? Vamos a ver ahorita el contenido de la axila y también vamos a ver que de gran parte está llenado de tejido subcutáneo o grasa. ¿Ya? Acá tenemos el contenido de la axila. Entonces, vamos a revisar la vena axilar, la arteria axilar, el plexo braquial, los grupos ganglionares de la axila, que son cinco, ¿ya? Les voy adelantando que son cinco, y como ya les dije, tejido graso o tejido adiposo. Son sinónimos. Entonces, vamos a empezar con la arteria axilar. Aquí voy a hablar un poco más lento para que me entiendan porque es algo nuevo y quiero que lo aprendan bien. Ya. Tenemos que la arteria axilar es la continuación de la arteria subclavia. Entonces, en anatomía van a ver que hay mucho que es la continuación y cuando llegan a cierto punto, la arteria cambia de nombre. ¿Ya? No solamente la arteria, pero también la vena y muchas otras estructuras. Entonces, a lo que me refiero que es la continuación de la arteria subclavia es, vamos a marcar un límite, ¿ya? Y ahorita les voy a decir cuál es ese límite. Lo que está de aquí a la derecha, todo esto es la arteria subclavia. ¿Ya? Y hay otro límite, que bueno, es el borde inferior del redondo mayor. Entonces, imaginemos que esté por acá.
aquí es donde termina la arteria axilar. La arteria axilar es todo esto, todo lo que está aquí, todo esta parte, esta porción es la arteria axilar. Y la continuación de la arteria axilar, lo que estaría acá y lo que va a continuar acá, y vamos a ver en la siguiente clase, es la arteria braquial, ¿ya? Arteria braquial. Entonces ahorita solamente vamos a ver la porción del medio. ¿Cuál es, de dónde empieza la arteria axilar? Acá, sí o no, ya sabemos que esta es la clavícula. Tenemos que esa es la clavícula y que este es el primer arco costal. Entonces, como podemos ver, va a iniciar en el borde lateral del primer arco costal, ¿ya? Entonces, podemos decir que el primer arco costal es el inicio de la arteria axilar y es el fin de la arteria subclavia, ¿ya? Y la arteria axilar termina cuando pasa el borde inferior del músculo redondo mayor y se empieza a llamar la arteria braquial. ¿Hasta ahí me entendieron o quieren que lo vuelvan o quieren que lo vuelva a repetir? ¿Lo podrías volver a repetir, por favor? Ya, sí, sí. Entonces, a ver, lo voy a escribir mejor. Acá tenemos una arteria, la subclavia, después tenemos también la arteria axilar, que es la que vamos a ver hoy día, y después la siguiente clase vamos a ver la arteria braquial. Todas estas tres arterias siguen el mismo recorrido, ¿ya? Acá lo voy a dibujar. Son, son continuación, simplemente cambian de nombre. Es como que el mismo conducto, pero cuando llega al borde lateral del primer arco costal, acá es la arteria subclavia. Llega al borde lateral del primer arco costal y se empieza a llamar arteria axilar. Es lo mismo, solamente que cambia de nombre. ¿Ya? Cambia de nombre. Y después, aquí abajo, llega al borde, a ver, voy a escribir, borde inferior del músculo redondo mayor. Y este de acá sería el primer arco costal. ¿Ya? Entonces, la arteria axilar, cuando ya llega al borde inferior del músculo redondo mayor, cuando ya llega aquí, solamente va a cambiar de nombre y se va a llamar arteria braquial. ¿Ya? Como pueden ver en aquí lo que he dibujado, es una misma continuación. Todo esto va a ser igual, va a continuar. Solamente que cuando llega aquí, al primer arco costal, que es este de aquí, que estoy dibujando aquí en rojo, cuando llega a este, cuando lo pasa, ahí es cuando cambia de nombre. Entonces cambia de nombre de subclavia a axilar y de axilar a braquial. Ahí se entendió mejor. ¿Lograron entender? Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, la arteria axilar, que es esta porción del medio, se va a dividir en tres porciones. ¿Ya? Tiene tres porciones. Tiene la primera porción, la segunda porción y la tercera porción. Entonces, aquí también vamos a definir límites. Ya habíamos dicho, a ver, voy a ver si la siguiente es imagen. No, ya. Eh, Para definir estas porciones, vamos a utilizar como referencia al músculo pectoral menor, ¿ya? ¿Se acuerdan que una de las inserciones del músculo pectoral menor era la tercera, la cuarta y la quinta costilla? Entonces ya tenemos que esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, cuarta y la que está abajo es la quinta. Entonces el músculo pectoral menor va de estas tres, de la tercera, cuarta y quinta costilla a esta apófisis de acá, que se llamaba la apófisis coracoides, ¿no? Ya. Imaginemos que aquí, así, va así, así, y tiene sus tres vientres, ¿no? Así, así, así. Solamente que acá lo han quitado para que podamos ver bien la arteria axilar. Entonces, para delimitar las porciones, vamos a ver que hasta aquí, este límite de acá va a ser el borde medial del músculo pectoral menor, ¿ya? Entonces, la primera porción es todo esto, del primer arco costal al borde medial del pectoral menor. Y después, como tiene un borde lateral también, borde lateral,
Esto ya nos va a delimitar las otras dos porciones, la segunda y la tercera. La primera porción tenemos, a ver, voy a borrar para que se vea mejor porque ya se está llenando todo. Entonces, la primera porción aquí, del primer arco costal a aquí, ¿ya? Esta es la primera porción. Después la segunda porción es hasta aquí. Esta es la segunda porción. A ver si se nota mejor. Segunda, primera y hasta aquí es la tercera porción. Ya, a ver, ahorita lo explico. No, no, mejor con azul que creo que se ve mejor. Ya. Entonces habíamos dicho que en la tercera, cuarta y quinta costilla se insertaba el pectoral menor. Todo esto, lo que estamos viendo de la arteria, de la vena que vamos a ver, se sitúa detrás de eso. Por eso es que habíamos definido las paredes. Teníamos la pared anterior, que era pectoral menor y subclavia en el plano profundo. Entonces, detrás de eso recién está la vena, la vena axilar, la arteria axilar, el plexo braquial y todo lo que vimos del contenido. ¿Ya? Entonces, esto lo estamos viendo detrás del pectoral menor. El pectoral menor va a estar así. Así. Porque acá tienen sus vientres, ¿no? Ahí tienen sus vientres, así. Entonces, como vemos que está detrás, nos habíamos dicho que, bueno, imagina, mejor lo dibujo. Este límite de acá, digamos que es la pared medial del músculo pectoral menor, que va así, ¿ya? Entonces, esta es la primera porción del primer arco costal al borde medial del pectoral menor. Después tenemos la segunda porción, que es hasta aquí, que es del borde medial, este de aquí, hasta el borde lateral. Se podría decir que toda esta segunda porción, todo esto, está detrás del pectoral menor. Y después la tercera porción es del borde lateral al del pectoral menor al borde inferior del redondo mayor. A ver, voy a retroceder para que lo entiendan más, porque no sé si me están entendiendo. Mm. Ya, aquí a eso me refiero. Este es el pectoral menor, ¿sí o no? Entonces, acá no lo vamos a ver, pero imagínense que viene la arteria así. La arteria está acá y continúa. Todo lo que está detrás, aquí no lo vemos, pero lo que va a estar cubriendo el pectoral menor va a ser la segunda porción, porque este borde de aquí va a ser el borde medial. Y después este borde que está a la derecha, que está más lejos, se va a llamar borde lateral. Entonces, si esta es la primera costilla, de la primera costilla al borde medial, esta, esta porción va a ser la primera. La segunda ya dijimos que está detrás del pectoral menor, que va a estar oculta. Y la tercera porción va a ser desde que sale la segunda porción, desde el borde lateral. Y habíamos dicho que en general toda la arteria axilar terminaba en el borde inferior del redondo mayor. ¿Ahí se entendió? ¿O lo quieren que vuelva a repetir? Todo claro. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a volver a donde estábamos. Entonces, y bueno, ya que definimos esto, ya de acá todo se vuelve más fácil, ¿ya? Entonces habíamos dicho que teníamos tres porciones y lo voy a escribir. Tenemos la primera porción, la segunda porción y la tercera porción. Esto, para que se acuerden qué ramas, esto es bien fácil. La primera porción solamente tiene una rama. La segunda porción tiene dos ramas y la tercera porción tiene tres ramas. ¿Ya? Entonces, uno con uno, dos con dos, tres con tres. Esta parte es fácil.
Después solamente tenemos que recordar los nombres. A ver, lo voy a borrar para poder decir cuál es cuál. Entonces, tenemos que, si esta era la primera porción, esa es la única ramita de la primera porción, ¿ya? Y esta se va a llamar la arteria torácica superior, ¿ya? Lo vamos a poner como el número uno de su primera rama. Si sumamos todo esto, vamos a ver que tiene seis ramas en total. Entonces llevamos una. Su segunda rama es esta que ven acá, que estoy coloreando. Esta es su segunda rama, ¿ya? Y luego y se llama la arteria acromio torácica. Otro nombre de la arteria acromio torácica es tóraco acromial. Simplemente cambia el orden de las palabras. Personalmente a mí me gusta más acromio torácica, pero ambas son válidas, le pueden decir como ustedes gusten. Esta arteria acromio torácica, acá ven que se divide en cuatro. Aquí se tiene una rama, tiene otra rama aquí, y después tiene una rama que se dirige hacia abajo. ¿Ya? Entonces, una rama le vamos a llamar, el nombre de las ramas reciben de la estructura donde se está yendo. Acá teníamos que todo esto era la clavícula, ¿ya? Lo voy a unir. Ahí está la clavícula. Entonces, esta rama que se va aquí arriba es la rama ah, clavicular. Clavicular, ¿ya? De clavícula. Después la otra rama, mira, lo voy a seguir pintando, lo voy a seguir pintando. Ahí está. Esto se llamaba acromion. Entonces es la rama acromial. Su otra rama que está aquí, y esta era la pregunta, esta era la rama deltoidea de la arteria acromiotorácica. Esta era la que pasaba por el surco delto pectoral, ¿ya? Aquí no lo vemos, pero imagínense que acá está el deltoides, ¿no? El músculo que llegaba hasta aquí, hasta por acá. Entonces, si este era el surco delto pectoral, esta se llama la rama deltoidea. Y la que se va aquí hasta abajo, lo voy a seguir coloreando, estas dos. Esta es la rama pectoral, ¿ya? Esta es la rama pectoral, ¿ya? Hasta ahí se entendió. Una consulta. Sí, dime. Las ramas que tú mencionas, luego las vamos a, por así decirlo, a conectar a las porciones, ¿no? O sea, bueno, estás que lo conectas a las porciones, pero cada rama va con una porción, ¿no? Como tú dijiste, en la primera porción iba una rama, en la segunda dos ramas y en la tercera tres ramas, pero tienen distinto nombre, algo así, sí, ¿no? Ah, ya. A ver, sí, sí entiendo tu pregunta. A ver, estas son las ramas, sí, ya mejor los llamamos como arterias colaterales, ¿ya? De la arteria axilar. Entonces, todo esto de aquí, que lo estoy dibujando en un cuadradito, son de la arteria axilar, solamente de la arteria axilar. Y después, aquí abajo lo voy a poner de la arteria acromio torácica. Esta tiene cuatro ramas, ¿ya? Entonces, la arteria acromio torácica es una rama de la arteria axilar. Es una de estas dos ramas. Ah, una de estas es la arteria acromio torácica. Habíamos dicho que esta era la arteria torácica superior. Y la otra rama, le voy poniendo nombre arteria torácica lateral, ¿ya? Después, esta es una arteria colateral de la arteria axilar, aquí lo tenemos, que está acá abajo, la arteria cromotorácica.
va a dar cuatro ramas. Por sí sola da cuatro ramas. Estas de aquí no son ramas de la arteria axilar, son ramas de la arteria acromiotorácica. ¿Ya? O sea, si tú dices, podríamos decir, vamos a hacer una secuencia ya. Arteria axilar nos va a dar la arteria acromiotorácica, uy, me equivoqué, torácica, y esta nos va a dar cuatro ramas. Ahí se entendió mejor. Sí, y una última duda. Entonces, Ujú. la tercera porción que tiene tres ramas sería la que es la que están abajo o Sí, aún no las estas de aquí. nombraste. Sí, todavía no los nombro, pero son Ah, estas. ya, A ok, ver, ahorita ok. lo estoy pintando. Ok, Ah, muchas no, gracias. ahí ya. Sí, disculpen, esto es un poco confuso, pero aquí, al menos, esta imagen ya está con todo y nombre. Lo vamos a ver de nuevo para que entiendan mejor, ¿ya? Así que no se preocupen. Por eso es que quería dedicarle más tiempo a esto para que entiendan mejor. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a poner cuáles son las cinco ramas. Todavía no los voy a nombrar ya. Habíamos dicho que esta era la torácica superior. Esa es la primera rama. Después, esta es la segunda rama. La tercera rama es esta. La cuarta es esta. Hasta quinto más. Hasta donde estoy dibujando. Y acá vemos que hay dos. La quinta y la sexta. ¿Ya? Ahí completamos las seis. En la primera porción habíamos dicho que era una rama nomás, o una arteria colateral, y es toda la que estoy dibujando. Esta de aquí. Se llama arteria torácica superior, ¿ya? Después teníamos esta porción que estoy pintando, es la arteria acromiotorácica, ¿ya? Esta es nuestra segunda arteria colateral. Después tenemos toda esta que está descendiendo, y es la arteria torácica lateral, ¿ya? Esta es la torácica lateral, y la de aquí arriba es la torácica superior. Esta es superior porque está arriba y lateral, y esta de acá abajo es lateral porque está al costado, está lateral. Después, la cuarta rama es esta que estoy pintando. Esta es la cuarta rama, que es la arteria subescapular, ¿ya? Esa es la cuarta rama. Y la quinta y la sexta son las arterias eh, circunflejas humerales anterior y posterior. No sé si se acuerden que en la clase anterior vimos triángulos y el cuadrilátero. Y en el triángulo húmero tricipital, no, en el cuadrilátero húmero tricipital, ahí estaba la arteria colateral humeral posterior. Entonces es esta que se está yendo hacia atrás. Y después la otra, que es esta arteria, esta es la arteria circunfleja de la escápula, que es el que estaba en el triángulo homotricipital o de los redondos. ¿Ya? Para, esto es de la clase pasada. Entonces, para que no se confundan, ya vamos avanzando para que vean los nombres mejor. Entonces, aquí vemos la escápula desde una vista posterior. Eh, esta arteria que está aquí arriba, no sé si se acuerdan que en el pretest anterior les vino una pregunta de qué nervio pasaba por la escotadura o incisura supraescapular. Ya, y la respuesta era el nervio supraescapular. Este recibe el mismo nombre, es la arteria supraescapular. La única diferencia es que, no sé si pueden ver, pero detrás de esta arteria vemos este ligamento. Entonces aquí se forma el conducto. La única estructura que pasa por ese conducto es el nervio supraescapular. La arteria y la vena pasan por encima del ligamento. Esa es la única diferencia. Reciben el mismo nombre, solamente que el nervio es el único que pasa por aquí adentro. Nada más. Después la arteria y la vena pasan por encima. Pero todas van acompañadas. ¿Ya? Y a esto es lo que les estaba diciendo de la clase pasada. Esta habíamos dicho que era la arteria circunfleja de la escápula.
Y la otra, esta que está en círculo, era la arteria circunfleja humeral posterior. ¿Ya? Entonces, ahora ya les voy mostrando esta imagen para que lo tengan más claro. Habíamos dicho que hasta aquí empezaba, para aquí, empezaba la arteria axilar, ¿ya? Entonces aquí, bueno, en esta imagen no se ve, pero imagínense que acá está una rama que no está nombrada, que es la torácica superior. Y ya después acá estamos viendo las demás ramas. La toracoacromial, que es esta de aquí. Después vemos esta de la segunda porción, que la vemos la torácica lateral. ¿Ya? Aquí está la toracoacromial o acromiotorácica, son sinónimos. Después la cuarta rama habíamos dicho que era esta, que era la subescapular. ¿Ya? La subescapular se divide en dos. Aquí vemos que da dos ramas. Esta de aquí, esta es la circunfleja de la escápula, la que veíamos en esta imagen, esta de acá. ¿Ya? Esa es la ramita, es una de las ramas de la subescapular. Y después la que continúa con su recorrido, la que está acá abajo, esta es la tóraco dorsal. ¿Ya? Y después las últimas dos eran las circunflejas. La humeral posterior, posterior porque se está yendo hacia atrás, ¿ya? Y anterior solamente porque está yendo hacia adelante. Pero después se unen, ¿ya? Entonces, como acá no está nombrada, le voy a poner arteria torácica superior. Entonces, acá tenemos la primera, después tenemos la segunda, que es la arteria toracoacromial, la tercera, que es la torácica lateral, la cuarta, que es la arteria subescapular, la quinta y la sexta, que son las humerales posterior y anterior. ¿Aquí en esta imagen se entiende mejor o quieren que vuelva a repetir? ¿Quieren que explique algo que ya dije aquí en esta imagen que ya está mejor dibujado? ¿Sí se entiende todo? Si tienen duda, no se preocupen, ¿ah? Yo mm, no me molesto si quieren que repita. Si no, la cosa es que entiendan. Ya. Entonces continuamos. Bueno, ya terminamos con la arteria axilar. Entonces, ahora vamos a ver la vena axilar. Básicamente, en toda anatomía van a ver que la arteria y la vena tienen las mismas ramas, ¿ya? Tienen las mismas ramas y son iguales, porque se acompañan. La arteria y la vena van juntas, siempre van juntitas. Entonces, van a ver que muchos docentes, o en general en la mayoría de los libros, van a ver que no mencionan como tal, no describen tan a profundidad las venas. ¿Y por qué es esto? Porque las venas son muy inconstantes, son las que pueden presentar más alteraciones o no están tan fijas en la anatomía. Puede decir que en un cuerpo tú ves una rama de una vena que está en una porción, pero en otro cuerpo tú la ves en otra porción. En cambio, las arterias sí son más constantes. Van a ver que, ya, esta rama, a ver, digamos, la rama de la primera porción de arteria axilar, que era la torácica superior, sí va a estar en la mayoría del cuerpo. De todos los cadáveres del anfiteatro van a ver, ya, acá se ve esta arteria, esta arteria, esta arteria. Ya es por eso que van a ver que no describen mucho las venas. Pero aquí, cuando vamos a hablar de la axila, mencionamos vena axilar por dos cosas que son muy importantes. Solamente estas dos que estoy circulando. La cefálica y la basílica. Nada más. Después, sí existe una vena acromiotorácica, ¿ya? Sí existe, solamente que no la vamos a hablar porque imagínense que todo lo que hemos hablado ahorita de la arteria se repite igualito que en las venas, ¿ya? Entonces, le vamos a prestar atención a la vena cefálica y a la vena basílica. La cefálica era otra pregunta de su pretest, que era ¿qué pasa por el surco deltopectoral?
aquí ya tenemos el deltoides dibujado y el pectoral estaría aquí, cubriendo todo. El pectoral, digamos, que está cubriendo todo. Entonces, en este surco que se crea entre estos dos músculos, vemos que también pasa la vena cefálica. Y la otra estructura que pasaba con la vena cefálica era la rama deltoidea de la acromiotorácica. ¿Ya? Entonces pasan dos estructuras. Y lo voy a escribir para que se acuerden. La vena cefálica y la rama deltoidea de la arteria acromiotorácica. Ya, esas dos pasan por el surco delto pectoral. Y la otra que mencionamos, que es la vena basílica, lo digo porque, a ver, digamos que habíamos dicho que la continuación de la arteria axilar era la arteria braquial. Solamente que en este caso, en vez de llamarse vena braquial, se llama vena basílica. Nada más. Es lo único que cambia, el nombre. Si ustedes dicen vena braquial, no está del todo correcto. Ya, sí existe, pero no se van a referir a la basílica. ¿Ya? Cuando ustedes si ustedes dicen vena braquial, si ustedes dicen vena braquial, se están refiriendo a esta arteria, que es la que está dibujada en rojo, todas las arterias en general, pero esto no se ve en los cadáveres, tienen, digamos, acá vamos a dibujar una arteria. Todas estas arterias tienen venas muy pequeñas, ¿ya? Que los acompañan, muy pequeñas, que no se ven. Ya cuando es un cadáver, cuando ya es una persona muerta y se diseca, las venas son tan delgaditas que se aplanan y no se ven. Ya entonces, en general, estas son venas satélites, ¿ya? Se llaman venas satélites solamente porque están al costado de la arteria, nada más. Pero entonces, si ustedes se dicen vena braquial, van a referirse a venas satélites de la arteria braquial, pero no se están refiriendo a la vena basílica. Entonces, no se confundan, ¿ya? Quédense solamente con la vena basílica. Vena braquial, no lo digan porque ni siquiera lo van a ver, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que se queden es con que la vena cefálica pasa por el surco delto pectoral, aquí lo tenemos, y que la vena basílica es la continuación, o bueno, es la que regresa, la de mayor calibre de la vena axilar, porque acuérdense que las venas van en esta dirección, llevan sangre en esa dirección, porque llevan desde los miembros hacia el corazón, recolectan sangre desoxigenada, entonces por eso regresan al corazón para que se oxigenen, y en cambio las arterias salen del corazón ya con sangre oxigenada para nutrir a todos los miembros, a todos los órganos, ¿ya? Entonces, eso es de la de la vena axilar. ¿Hasta ahí alguna duda o ya o quedó más claro que la arteria axilar? Ya. Entonces, acá sí ya voy a tratar de hablar más lento que ese plexo braquial, ya para que lo entiendan bien. Vamos a tener que plexo braquial, lo primero que tienen que aprender y lo que sí o sí se tiene que quedar es que plexo braquial tiene ramas de C5 a T1, ¿ya? Es lo primero que tienen que acordarse, que tiene acá tenemos C5, C6, C7, C8 y T1, ¿ya? No los quiero confundir mucho, pero ustedes no sé si habrán leído o alguno de ustedes dirán, pero solamente tenemos 7 vértebras cervicales, ¿ya? Yo no me estoy refiriendo a las vértebras. Cuando ustedes ven de nervios de C5, C6, estos son los segmentos medulares. O sea, si nosotros acá tenemos una vértebra, a lo que yo me estoy refiriendo, digamos que este sea C4 y este sea C5, en este espacio va a salir la, el segmento medular C4.
ahorita no se confundan, esto ya lo van a ver mejor en Anatomía 2, pero se los digo porque nosotros solamente tenemos 7 vértebras cervicales, pero tenemos 8 segmentos medulares cervicales, ¿ya? Si no lo entienden todavía lo van a entender mejor en Anatomía 2, así que no se preocupen. Entonces tenemos C5, C6, C7, C8 y T1, ¿ya? Después de esto tenemos que todo el plexo braquial se divide en porciones, ¿ya? Primero son las raíces, después son los troncos, raíces, troncos, después le siguen las divisiones, después le siguen los fascículos y después ya las ramas terminales. No es tan difícil como creen. Ya, lo voy a tratar de explicar de la mejor posible, de la mejor forma posible para que me entiendan. Los raíces son como estas, apenas los nervios que apenas salen de las vértebras, ¿ya? Los nervios acá, los nervios acá, en esta imagen, por ejemplo, acá tenemos vértebras, vértebra, vértebra, vértebra. Entonces las raíces son estos, los que están apenas saliendo, ¿ya? Entonces hasta ahí tenemos las raíces. Habíamos dicho que hay una raíz de C5, de C6, de C7, de C8 y de T1. Como pueden ver en esta imagen, la C5 y la de C6 se unen, ¿no? Se unen y forman el tronco superior. Después la de C7 no se une a nadie, solamente sigue su camino y forma el tronco medio, ¿ya? Y después la C8 y la T1 se unen y forman el tronco inferior, ¿ya? ¿Por qué se dice superior, medio, inferior? Porque este está más arriba, el superior está más arriba, el del medio queda en el medio del superior e inferior, y el inferior es el que está más abajo. ¿Hasta ahí se entiende cómo se forman los troncos? Los troncos se forman porque las raíces se unen, ¿no? El tronco superior, la unión de C5 C6, el tronco medio es la continuación de C7 y el tronco inferior se une C8 y T1. ¿Ya? Hasta ahí queda. Después, los troncos, a ver, acá lo voy a dibujar. Digamos que tengamos los tres troncos, ¿ya? El superior, el medio y el inferior. La característica de los troncos es que dan una división anterior, o sea, van a dar ramos que se van hacia adelante y también van a dar una división posterior, o sea, ramos que se van a ir hacia atrás, ¿ya? Para que lo entiendan mejor aquí. El tronco superior va a dar su división anterior, que es esta de aquí, y va a dar su división posterior, que se va atrás, ¿ya? Entonces, igualito pasa con el tronco medio, da su división anterior, que lo tenemos aquí, y su división posterior. La anterior se está yendo para adelante y la posterior se está yendo hacia atrás. Igualito pasa con el tronco inferior, da su división anterior hacia adelante y su división posterior hacia atrás, ¿ya? Entonces pasa a ser como que dos capas, una hacia adelante y una hacia atrás. Ah, a ver, entonces aquí va a haber la capa, la división anterior porque está adelante y la división posterior va a estar hacia atrás. Nada más, ¿ya? Uno adelante y otro atrás. Hasta ahí quedó entendido. ¿Ahí se entendió? Sí, ya. Entonces, recapitulación, para que vayamos recordando, tenemos de C5, acá tenemos hasta T1, ¿ya? Aquí tenemos las raíces. Las raíces de C5, C6, estos dos se unen y forman el tronco superior. C7 sigue solito y se llama tronco medio, pasa a llamarse tronco medio. Y después C8 y T1 forman el tronco inferior, ¿ya? Cada uno de los troncos va a dar uno hacia adelante y uno hacia atrás, nada más. Hacia adelante y uno hacia atrás o posterior. ¿Ya? Entonces acá tenemos que el tronco superior, ahí tenemos su división anterior y su división posterior, se está yendo hacia atrás. El tronco medio, su división anterior y su división posterior se está yendo hacia atrás. Y el tronco inferior, acá tenemos que se va hacia adelante y después se va hacia atrás. ¿Ya? Entonces, después de las divisiones vienen los fascículos. ¿Ya? Fascículos son
que como podrán ver es muy similar a las raíces, porque se unen, mira, la división anterior, estas, estas dos, uno y dos, ¿ya? Estas dos divisiones anteriores se unen, ¿sí o no? Acá vemos que se unen y van a formar el fascículo lateral. Acá lo vemos. Entonces, lo van a leer si ustedes leen libros, lo van a leer así. La división anterior, es decir, esta del tronco superior, porque estamos aquí del tronco superior, y la división anterior, esta del tronco medio, acá está el tronco medio, se unen y forman el fascículo lateral, este de aquí, ¿ya? Para que lo entiendan mejor, anterior se une con anterior y posterior, y aquí no hay pierde. En la división posterior, todo lo que se va para atrás se une, ¿ya? Todo lo que se va para atrás, así, todas las divisiones posteriores, de los tres, del tronco superior, medio, inferior, forma el fascículo posterior, ¿ya? Se unen los tres, este uno, este 2 y este 3 se unen y forman el fascículo posterior. Después, el fascículo medial, este de aquí, es la continuación de la división anterior, o sea, división anterior del tronco inferior, ¿ya? A ver, entonces, para volver a repasar todo. Raíces C5, C6, C5 y C6 forman tronco superior. C7 sigue tronco medio y después C8 y T1 se juntan y forman el tronco inferior. Cada tronco da un nervio hacia adelante y otro nervio hacia atrás. Entonces, los de adelante, los nervios anteriores del tronco superior y medio, te dan el fascículo lateral. Después, la división anterior, esta, estamos acá abajo, del tronco inferior, te da el fascículo medial. O sea, simplemente continúa, ya no se une con nadie. Y todos los posteriores, la división posterior del tronco superior, del medio y del inferior, todos los que se van hacia atrás, se unen en uno solo y forman el fascículo posterior. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Ahí me entienden? ¿Sí? Ya. Entonces, ustedes dirán, pucha, pero Ángelo, tú me habías dicho que los troncos, este se llamaba superior porque estaba arriba, medio porque estaba en la mitad, y inferior porque estaba abajo. Sí, pero ¿por qué? Y después me preguntan, ¿por qué el fascículo cambia nombre? ¿Por qué ya el lateral no es superior, el medial no es inferior? ¿Por qué? Entonces, el nombre de lateral, de posterior y medial, todos estos nombres se forman porque aquí en el medio, aquí no está dibujado, pero en el medio del plexo braquial está pasando la arteria subclavia, la arteria axilar, la que habíamos visto, ¿ya? A ver, para que me entiendan. Ah, en esta. Aquí ya está en un cadáver, ¿ya? Entonces, esta parte que vemos aquí, todo lo que estoy dibujando esto, es la arteria, ¿ya? Y vemos que está metido en la mitad, o sea, el plexo braquial lo está envolviendo, lo envuelve. Por eso que se forman las divisiones anterior y la división posterior, porque le va a dar una vuelta, le va a formar una red alrededor de la arteria. ¿Ya? Aquí tenemos todo lo que estamos viendo aquí adelante, todo esto es la división anterior, porque está hacia adelante, y la división posterior está atrás, o sea, acá en la imagen no se ve, pero está detrás de la arteria. ¿Ya? Entonces, si nos imaginamos que acá tenemos una arteria en el medio, se llama fascículo posterior porque es el fascículo que está detrás de la arteria. Entonces es fascículo posterior. Después tenemos el fascículo medial porque está medial a la arteria. Y después el fascículo lateral porque está lateral a la arteria. Entonces, aquí tenemos nuestra arteria. Entonces, el fascículo lateral va a estar aquí, lateral a la arteria. El fascículo medial, este es el fascículo lateral. El fascículo lateral está lateral a la arteria, el fascículo medial está medial y el posterior, aquí está, lo voy a dibujar así con puntos, con rayas suspensivas para interpretar que está detrás de la arteria. Este sería el fascículo posterior. Y aquí nos imaginamos
que acá está el tronco. Por eso es que este es medial, porque está más cerca del tronco, fascículo lateral, porque está más afuera, y fascículo posterior, porque está atrás. ¿Ya? Entonces, seguimos con los ramos terminales. Ya en los ramos terminales, cada uno recibe su propio nombre. ¿Ya? Entonces, este se llama músculo cutáneo. Se llama, todos los nombres que ven acá son nervios. ¿Ya? Entonces, este se llama nervio músculo cutáneo. Lo vamos a ver en la siguiente clase, no se preocupen. Aquí, tip para su examen práctico. Igual se lo voy a repetir en la siguiente clase porque tal vez ahorita no me lo van a entender muy bien. Pero tenemos el músculo coracobraquial, ¿ya? Tenemos el músculo coracobraquial y este músculo, el nervio músculo cutáneo, imaginemos que este es nuestro músculo, todo esto, ¿ya? El nervio músculo cutáneo lo va a perforar, lo perfora. Viene Viene del plexo braquial, lo atraviesa y sale, ¿ya? Entonces, por eso es que es muy común que te pregunten en el examen práctico o músculo coracobraquial o el nervio músculo cutáneo, ¿ya? Para que cuando ustedes vean que hay un músculo que está siendo perforado por un nervio, ya saben que o es si le ponen el alfiler en el nervio, es el músculo cutáneo, o si se lo ponen en el músculo, es el músculo coracoraquial. ¿Ya? Y no se preocupen, en la siguiente clase le voy a poner una imagen para que lo entiendan mejor. ¿Ya? Después, este es muy importante, el nervio mediano. El nervio mediano lo vamos a ver en todo lo que queda en las clases del miembro superior. Lo vamos a ver en brazos, lo vamos a ver en codo, en antebrazo, en muñeca, en todo. ¿Ya? Porque es muy, muy largo. Entonces, el nervio mediano, ¿cómo se forma? Tiene su raíz lateral que viene, ven que viene del fascículo lateral, entonces su raíz lateral, y después el fascículo medial da su raíz medial. ¿Ya? Entonces se unen y forman el nervio mediano. Que no se preocupen, lo vamos a ver en todas las clases que de acá vienen. Igualito pasa con el ulnar. Si no reconocen el nombre, ulnar es lo mismo que cubital. Ya es lo mismo, es lo mismo. No se preocupen, también lo vamos a ver porque llega hasta la mano. Igualito pasa con el nervio radial, ¿ya? Pero el nervio radial, no sé si logran ver en la imagen, pero ese ya sale del fascículo posterior. O sea, estos dos, el axilar y el radial, ya están atrás. Salen del fascículo que es posterior. El radial también. Lo vamos a ver cuando veamos esta mano, hasta el antebrazo, ¿ya? Porque, así un spoiler, en el antebrazo solamente tenemos dos huesos, ¿ya? En el antebrazo tenemos dos huesos. Un hueso que se llama radial bueno, el radio y el cúbito. Así, entonces, el nervio radial por el radio y el nervio ulnar o cubital, aquí lo tenemos, por el cúbito. ¿Ya? Y el nervio mediano lo van a ver hasta en la muñeca. No se preocupen que lo vamos a ver. Después tenemos otros, otros nervios colaterales, pero ya vamos a utilizar acá. Entonces, habíamos dicho, no sé si se dan cuenta que este es el fascículo lateral, el fascículo posterior, el fascículo medial. ¿Sí o no? Entonces habíamos dicho que que el fascículo lateral da su rama lateral, su raíz lateral, y el fascículo medial da su raíz medial para formar aquí el nervio mediano, ¿no? Después habíamos dicho que este de aquí era el que atravesaba, el que perforaba el músculo coracobraquial. No se preocupen, lo vamos a ver en la siguiente clase. Ese es el nervio músculo cutáneo, ¿ya? Ya habíamos dicho que si este es el fascículo posterior, nos daban estos dos, ¿sí o no? El nervio radial, que no sé si ven que es más grueso que este es el nervio axilar y es más grueso, ¿sí o no? Los nervios, los dos nervios que son los más gruesos acá, los más gruesos así, es el nervio radial y el nervio mediano. Ya son los dos más gruesos de todo el plexo braquial. Entonces, tenemos ya el nervio músculo cutáneo, el nervio axilar, el nervio radial, el nervio mediano y este habíamos dicho que era el nervio cubital o ulnar. La verdad es que la mayoría de los profesores del anfiteatro, de teoría, todos se lo van a enseñar como nervio cubital, así que no se preocupen. ¿Ya?
Y después tenemos ya ramas más pequeñas. Entonces, aquí, por ejemplo, ven que aquí da una rama, las raíces, ¿no? Aquí estábamos en las raíces. Entonces, otra rama sigue bajando, da otra rama, y bueno, acá sigue bajando hasta aquí, otra rama. Este de acá, ven que es un nervio largo, entonces se va a llamar nervio torácico largo. ¿Se acuerdan que este inervaba al músculo serrato anterior? Entonces, acá pongamos, se secciona ahí, lo cortan o hay una parálisis. Este es lo que causaba la escápula alada. Ya, este es el nervio. Después acá tenemos otro nervio, este chiquitito. Este es el nervio del subclavio. ¿Ya? Entonces, ¿a quién creen que van a inervar el nervio del subclavio? ¿A qué músculo? Igual creo que ya lo vimos en una diapositiva. ¿Subclavio? Ajá. Entonces, inerva, su mismo nombre lo dice, al músculo subclavio. Muy bien. ¿Ya? Después, ¿se acuerdan de este nervio? A ver, les voy a poner el nombre y después ustedes me dicen por dónde pasaba. Nervio supraescapular. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Que pasaba por esa la escotadura de la escápula, la incisura de la escápula. Ese es el nervio que pasaba. ¿Ya? Y después tenemos otro nervio que no lo hemos visto. Lo vamos a ver más cuando veamos los músculos del tórax, que es el nervio dorsal de la escápula. ¿Ya? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos, a ver, voy a borrar aquí. Esos dos. Ya. Tenemos este nerviosito de acá y después tenemos este nerviosito de acá. Este que los conecta, que está en el medio, no tiene nombre, así que no se preocupen. Pero imagínense que los conecta porque reciben el mismo nombre. Ya, estos dos nervios tienen el mismo nombre, solamente que uno cambia de medial y otro es lateral. Entonces ese es el nervio pectoral lateral y este es el nervio pectoral medial. ¿Ya? Entonces, para que se acuerden mejor, esto que está en el centro hundiéndolos es porque tienen el mismo nombre, ¿ya? Ambos tienen pectoral. Solamente que uno se llama medial porque se acuerdan que este era el fascículo medial y este es el fascículo lateral. Después, ¿qué nos faltan? Nos faltan estos dos nervios, ¿sí o no? Este y este. En este ya el nombre es varía mucho. Bueno, no mucho, pero en la universidad lo van a encontrar más como el delgadito, que es este de aquí, que es así una hilita, así unido. En el cadáver lo van a ver súper delgado. Se va a llamar accesorio del braquial cutáneo interno. Accesorio del braquial cutáneo interno. Entonces, y el otro que es más grueso, ¿ya? Este más grueso ya no va a ser accesorio, simplemente se va a llamar braquial cutáneo interno. Estos dos reciben también otro nombre, varía según la literatura. Esta, si no me equivoco, es la literatura francesa y en la anglosajona cambian de nombre, ¿ya? En la siguiente clase les pongo el otro nombre, pero en la Universidad del Doctor Barriga se los va a enseñar como accesorio del braquial cutáneo interno, accesorio porque es más pequeñito y braquial cutáneo interno porque es más grande, ¿ya? Y después nos faltan estos tres nervios. Estos dos son los subescapulares. A ver, lo voy a poner mejor por acá. Nervio subescapular. Pero como son dos, habíamos dicho que había uno superior, que es este de aquí, porque está más arriba. Lo voy a poner superior y también E inferior. Y que es el inferior es el que está abajo. Uno está arriba y el otro está abajo. Nada más. Y el otro que nos falta es este que está en el medio, este de aquí, que es el nervio tóraco dorsal.
¿Ya? No se preocupen, todos estos que están aquí los vamos a volver a ver, ¿ya? El músculo cutáneo, el axilar, el radial, el mediano, el cubital, todos los vamos a ver porque vamos a ver su recorrido, que pasan por el brazo, llegan al codo, después llegan al antebrazo, a la muñeca, no se preocupen, ¿ya? Y una pregunta que les quería hacer, ¿se acuerdan que el nervio axilar también pasaba por un cuadrilátero? ¿Se acuerdan? Y el nervio radial también. Estos dos lo habíamos visto en la clase anterior. El nervio axilar era por el cuadrilátero, húmero tricipital, y el nervio radial era por el triángulo, también húmero tricipital. ¿Ya? Entonces ya saben de dónde vienen los nervios de cada uno. ¿Ya? Entonces, plexo braquial puede ser un poquito más difícil de entender, igualito que la arteria axilar. Mi consejo, como yo me lo aprendí, es dibujarlo. ¿Ya? Dibújenlo. Ya saben que primero son las raíces, después vienen los troncos, después vienen las divisiones, después vienen los fascículos y ya después los nervios terminales. Entonces, si ustedes lo dibujan, cogen un papel, se los van a aprender muy rápido, no se preocupen. Hay libros, el Moore, por ejemplo, se lo explica muy bonito. Básicamente, yo lo que les he explicado acá es tal cual y lo dice el Moore, pero el Moore lo explica mucho mejor. ¿Ya? Así que si se lo quieren aprender bien, no se preocupen, no es difícil, es cuestión de práctica, dibújenlo y lo van a aprender muy bien. ¿Ya? Entonces ya terminando, este ya lo habíamos visto. Nuestro plexo braquial, a ver, voy a ver si le puedo pintar de otro color. Es todo lo que estoy pintando de otro color, que son los nervios, ¿no? Los nervios. Y lo que está en azulito era nuestra arteria axilar, subclavius está más arriba, los nervios, ¿ya? El- los que nervios que les pueden preguntar en el examen práctico, porque son grandes, los gruesos que les dije, el nervio radial, el mediano, el cubital, el músculo cutáneo, porque les dije que perforaba aquí el coracobraquial, el músculo coracobraquial. Entonces aquí lo perfora, lo atraviesa, eh, y el mediano, el radial, el cubital, se los digo porque no solamente quedan aquí en la axila, ¿ya? Como les digo, llegan hasta la muñeca, entonces tienen un nervio muy largo. ¿Ya? Entonces, esos son los que más que todos les pueden preguntar. Y ya terminando, esta creo que es la última diapositiva. Los grupos ganglionares de la axila, teníamos cinco: el pectoral, el subescapular, el humeral, el central y el apical. De aquí no se compliquen la vida, solamente piensen que estos tres recogen la linfa del miembro superior, ¿no? Le recogen la linfa y estos tres se los dan al central o intermedio. Y a ese central o intermedio se lo da al apical. ¿Ya? Nada más. Y en el apical es donde termina todo. Estos tres, el pectoral, el subescapular, el humeral, le dan la linfa al nódulo central. Y después, el nódulo central que recibe de estos tres, se lo da al apical. Nada más. No se compliquen la vida. Realmente, ganglios linfáticos, en el que sí vamos a detallar más, va a ser en el abdomen, en el estómago. Pero ¿por qué les enseñamos ganglios linfáticos? Al menos aquí en la axila, porque por ejemplo, cuando tienen cáncer de mama, hay algo que se llama metástasis, ¿ya? Metástasis significa, nosotros tenemos el foco principal que es el cáncer de mama, pero cuando el cáncer después se esparce por otros órganos del cuerpo, lo hace a través de las vías linfáticas, de los vasos linfáticos. Entonces, como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos la mama. Si nosotros tuviéramos un cáncer de mama y no lo detectamos a tiempo y sigue progresando, esas células cancerosas van a viajar por estos vasos linfáticos, van a llegar a estos nódulos de la axila y estos nódulos de la axila van a ver que después se conectan con otros vasos linfáticos y se van a esparcir por todo el cuerpo. Ahí es cuando ya se hace metástasis, cuando el cáncer llega a otros órganos y ahí sí ya
es muy complicado de tratar el cáncer, ¿ya? Entonces, ¿por qué vemos los grupos ganglionares? Porque podemos ver a qué órganos puede ir tal cáncer, ¿no? Entonces, ¿a dónde se puede, a dónde se va la metástasis? Y también porque si nosotros, digamos, tenemos el cáncer de mama, que ya está en toda la mama y después ha llegado a los nódulos linfáticos de la axila, lo que hacen, sí o no, que hacen la mastectomía. Lo que hacen es quitar la mama, pero también de quitar la mama tienen que quitar los nódulos linfáticos. Tiene que quitar las vías por donde se podría expandir por prevención. Ya entonces tienen que saber esos nódulos linfáticos, pero no se complican mucho, eso ya depende de la especialidad que escojan, pero así se los digo, cuál es la función o el porqué, la importancia de saber los grupos ganglionares. Pero no preguntan mucho, no se preocupen. Eso sería todo. ¿Quieren que repita algo? No sé por qué siento que no expliqué bien la parte de arteria axilar. Si quieren que lo vuelva a repetir, no se preocupen. ¿Quieren que vuelva a repetir plexo braquial? ¿O todo quedó claro? ¿Alguna duda? ¿O ya damos por terminado la clase? Plexo braquial. Ya, a ver. De manera breve. Uy, a ver, entonces voy a borrar para explicar de manera rápida. Ya, entonces habíamos dicho que el plexo braquial todo estos es nervio, ¿ya? Nervio, entonces se divide en raíces, lo que está aquí, después troncos de otro color, divisiones de otro color, fascículos de otro color y los ramos terminales de otro color, ¿ya? Las raíces, como vemos en esta imagen, son aquí las que apenas salen de las vértebras, ¿ya? No les quiero complicar la vida, ¿ya? Pero de- dentro de las vértebras aquí, este es el cuerpo de la vértebra, ¿ya? Pero hay un agujerito detrás que es por donde pasa la médula espinal, ¿ya? Entonces la médula espinal está por toda la columna vertebral y va a dar los nervios. Y eso es lo que nos da. Todos estos nervios nos lo da la médula espinal, ¿ya? Entonces, hasta aquí tenemos el nervio de C5 que nos da la médula espinal, después de C6 que también viene de la médula espinal, de C7, de C8 y de T1. ¿Ya? Estas son las raíces, los nervios que apenas salen. Después ya cuando se juntan, de C5 y C6 se juntan, se forma el tronco superior. ¿Ya? El tronco superior, en otras palabras, es la unión de la raíz C5 y C6. Después tenemos el tronco medio, que es que es la continuación de C7. Aquí el C7 no se une con nadie, ¿ya? Y el tronco inferior es la unión de C8 y T1, ¿ya? C8 y T1 se unen, aquí lo vemos cómo se juntan y forman el tronco inferior, ¿ya? Entonces, repetición, C5, C6 se unen, tronco superior, C7 sigue su caminito y da el tronco medio, y después C8 y T1 se unen y tronco inferior. Ya terminamos con los troncos. Después les había dicho que los troncos dan una división anterior y dan una división posterior. ¿Por qué dan una división anterior y una posterior? Es como que, imagínense que de un solo plano, de una figura 2D, después da una división anterior y una posterior y se forma como 3D. Les había dicho que en el medio pasaba la arteria axilar, la arteria subclavia, ¿sí o no? Entonces por eso es que se forma el anterior y posterior, porque por aquí en el centro va a estar pasando la arteria subclavia o axilar, dependiendo de dónde estemos hablando del plexo braquial, ¿ya? Pero en pocas palabras, tenemos que cada tronco, el superior, el medio y el inferior, cada uno da su división anterior, o sea que se va hacia adelante. Anterior acabamos del tronco superior, el anterior del tronco medio y el anterior del tronco inferior. Y también da su tronco posterior. Aquí, todos dan su tronco posterior. La parte fácil del fascículo posterior es que todos
todas las divisiones posteriores de todos los troncos, ven que acá todo se une y forma el fascículo posterior. Nada más. El fascículo posterior se forma así. Después, el fascículo lateral se forma porque la división anterior del tronco superior, aquí vemos cómo se continúa, y la división anterior del tronco medio se unen. Estas dos divisiones se unen y forman el fascículo lateral. Y después el fascículo medial, que está aquí, es simplemente la continuación de la división anterior del tronco inferior. Aquí continúa, solito, no se une a nadie. Y ya después llegan los ramos terminales. Aquí teníamos el fascículo lateral, el posterior y el medial. Entonces, el fascículo lateral tenemos que nos da al músculo cutáneo, al nervio músculo cutáneo, y también nos va a dar esta raíz que se llama raíz lateral del nervio mediano. ¿Por qué? Porque cuando se une con su raíz medial del nervio mediano, nos va a formar el nervio mediano, ¿ya? Entonces, para formar este nervio, el nervio mediano, muy importante, que después en las siguientes clases ya lo vamos a ver, se va a formar una raíz, se forma de la raíz lateral del fascículo lateral y de la raíz medial del fascículo medial, ¿ya? O sea, medial con medial y lateral con lateral, para que sea más fácil de recordar. Después, el fascículo posterior, el que está atrás, tenemos que nos da el axilar, el nervio axilar y el nervio radial, ¿ya? Había dicho que el nervio radial y el nervio mediano son los dos más gruesos, ¿ya? Estos dos son, estos dos son gruesos, son muy gruesos, son los más gruesos de los nervios que del plexo braquial, ¿ya? Entonces son fáciles de identificar. Cuando vean el cadáver, se les va a hacer muy fácil identificar. Más aún porque en radial se va para atrás del brazo, lo vamos a ver en la siguiente clase, y el mediano se va hacia adelante, ¿ya? Y después aquí teníamos que el ramo terminal ulnar es lo mismo que cubital. Vemos que aquí es del fascículo medial. El fascículo medial se continúa y forma el nervio cubital. Pero estos no son los únicos nervios que se forman en el plexo braquial, sino que habíamos dicho que, por ejemplo, aquí en las raíces, al inicio de todo, C5, acá C6, C7, C8 aquí también da una ramita para atrás. Todos dan una ramita chiquitita y forman el nervio torácico largo, ¿ya? Igualito. El nervio, el C5 al inicio nomás en la raíz nos da otro nervio, que es el nervio escápulo, dorsal de la escápula, ¿ya? Dorsal de la escápula o escapular dorsal. Pero dorsal de la escápula suena mejor. Después este tronco superior que nos da esta ramita de acá abajo, que, no, que lo vemos con un signo de más y aquí ya tenemos nervio del subclavio. Entonces, subclavio, sabemos que ya inerva al músculo subclavio. Otra ramita aquí, tenemos el nervio supraescapular, que se acuerdan que pasaba por el agujero supraescapular. Después tenemos el pectoral lateral y si hay un lateral, hay un medial. Entonces, el pectoral lateral lo tenemos acá, ¿ya? ¿Qué son estos? El lateral y el medial. Y después acá, eso es lo que les mencionaba. Yo les había dicho que uno se llamaba braquial cutáneo interno y el otro se llamaba accesorio del braquial cutáneo interno, ¿ya? Eh, pero en anglosajona, ¿ya? En otra terminología, que es lo mismo, solamente que cambia de nombre, uno se llama cutáneo medial del brazo y el otro se llama cutáneo medial del antebrazo, ¿ya? En la siguiente clase les voy a explicar por qué se llama brazo y antebrazo. Un adelanto tiene que ver por los dermatomas, ¿ya? No, no tengan miedo, los dermatomas puede que suene difícil, pero es, por ejemplo, acá tengo mi brazo, mi tronco, y simplemente es la inervación de la piel. Acá tengo piel. Entonces, como este es el hombro, aquí un nervio se encarga de inervar esta piel, pero después en el brazo, esta parte, lo inerva otro nervio. ¿Ya? La siguiente clase lo vemos, no se preocupen. Y después teníamos el nervio subescapular, aquí, estos dos. Si hay un superior, hay un inferior, ¿ya? En anatomía, si dicen lateral,
hay medial, ¿ya? Si hay una estructura que es lateral, hay una estructura que es medial. Si pectoral medial, pectoral lateral. Si hay uno que es superior, también hay uno que es inferior. Entonces hay subescapular superior y hay subescapular inferior, ¿ya? Y después este que estaba en el medio se llama el tóraco dorsal. Ahí se entendió mejor el plexo braquial, ¿sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren que repase, que repita algo más? De nada, Alexandra.